Padre Santo, amadísimo Dios, gracias Señor por el privilegio de abrir tu bendita palabra. Gracias bendito Dios por culminar este día, Señor, en tu presencia, aprendiendo, conociéndote más a ti, Señor, aprendiendo más de tu palabra. Continuar, Padre Celestial, disponiéndonos para ser perfeccionados por ti a través de tu palabra, con la ayuda de tu Santo Espíritu, que es quien nos enseña, Señor, nos redarguye, nos instruye. Ayúdanos, Señor, a disponernos plenamente. Padre Santo, no hay sabiduría, no hay inteligencia, Señor, en mí, Padre, y por eso te ruego, mi Señor, que seas tú guiando, Señor, que el suscrito solo sea el instrumento por el cual transmites tu palabra, que sea tu bendita palabra, Señor, expuesta de manera cabal, Padre. Oramos pues, mi Señor, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanitos, tenemos aquí una historia que nos invita a nosotros a pensar en la importancia de perseverar en oración. Entonces, está aquí Jacob. Ya Jacob ha salido de allí, de donde su suegro Labán. Jacob viene con Lea, Jacob viene con Raquel. Dice la palabra, viene con sus 11 hijos, viene con todo su ganado. Recordemos que se ha venido a escondida de su suegro venía persiguiéndole. De hecho, si nosotros miramos antes de la porción de esta escritura, Labán le reclama porque se vino sin siquiera despedirse. Jacob huyó de Labán y ha superado todos estos contratiempos, y llegamos aquí a este capítulo 32, y ahora Jacob se enfrenta a un temor mayor, porque Jacob se encuentra con los hombres de su hermano Esaú. Si nosotros miramos el contexto de esta palabra que acabamos de leer, empieza el Génesis 32 narrando que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y Jacob cuando los vio, y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Cuando Jacob escucha esta palabra, para Jacob es inevitable pensar en que su hermano había prometido que tan pronto muriera su padre Isaac, él lo iba a matar. Iba a matar a Jacob, porque Jacob, como su nombre lo indica, o haciendo mejor, a ver, se me escapa la palabra, en coherencia con lo que significa su nombre, entonces lo engañó. Engañador, estafador, ese era el significado del nombre de Jacob. Y él engañó a su hermano, aprovechó que Isaac estaba corto de vista, se puso así una piel de animal y entonces se hizo pasar por Esaú y robó su bendición, la bendición que le correspondía al primogénito. Entonces Esaú había prometido que iba a matar a su hermano tan pronto muriera Isaac. Pues aquí está Jacob lleno de temor. Y cuando los siervos de Esaú dicen: sí, él va a venir a tu encuentro y va a venir a recibirte con 400 hombres con él. Imagínense ustedes la angustia de Jacob. Imagínense ustedes el temor de Jacob. Pero Jacob ya no es el mismo. Jacob había mostrado que era egoísta. Jacob había demostrado que era engañador. Jacob había demostrado que por sus intereses particulares él era capaz de hacer lo que fuese, hasta engañar a su padre.
Pero miren ustedes lo que sucede aquí. Ya Jacob viene y viene con sus esposas, viene con sus hijos, viene con toda su gente, sus siervos, y ante ese riesgo, ante ese peligro, dice el versículo 7 del capítulo 32, Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga caso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Jacob ya no es la misma persona egoísta. Jacob, ante este peligro, ante este riesgo inminente, ante sus temores, ¿qué está haciendo? Dice, voy a hacer 2 grupos. No vaya a ser que Esaú atente contra uno, al menos los otros se van a salvar. Jacob ya no es esa persona que piensa solo en sus intereses particulares. Algo sucedió en Jacob y Jacob ahora está pensando y está preocupado más por los que están a su alrededor y bajo su gobierno, porque él es la cabeza allí de ese hogar. Entonces, por eso, bajo ese contexto, leímos nosotros en el versículo 22, se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y se quedó Jacob, ¿qué? Solo. Mire, Jacob se quedó solo. Jacob toma la siguiente actitud: las consecuencias de ese pecado yo debo asumirlas. No tienen por qué pagar los demás por mi pecado. Ciertamente yo engañé a mi padre, ciertamente yo aprovechándome me hice pasar por mi hermano y robé la bendición de mi hermano. Pues esas consecuencias tengo que asumirlas yo. Mire, está mostrando un verdadero arrepentimiento. El que se arrepiente no está pensando en las consecuencias. No es el arrepentimiento del rey Saúl. He pecado, sí, he pecado, reconozco que he pecado porque no te esperé, Samuel, y yo no podía tomar las veces de sacerdote, porque eso mi Señor había mandado. Claro, solo los hijos de Leví son los sacerdotes, y Samuel era el profeta y el sacerdote, y no tenía por qué Saúl. Pero cuando Saúl, el profeta, le dice de su pecado, ¿qué dice Saúl? Sí, yo he pecado, pero no asume las consecuencias, ¿no? Pero salga conmigo delante del pueblo para que el pueblo se dé cuenta que aún Jehová y su sacerdote están conmigo, su profeta está conmigo. No, no es la actitud de Jacob. Jacob dice esto, ellos no tienen por qué sufrir las consecuencias de mi pecado. Entonces, pasa a sus 2 mujeres y toda su gente y él viene solo, ¿sí? Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo el que tenía. Así se quedó Jacob solo. Y cuando uno lee este versículo dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y uno inmediatamente con este contexto puede pensar, ese varón debe ser uno de los que Esaú enviaba. Seguramente que mandó a alguien adelante para atentar contra su hermano.
Pero no, la misma palabra nos clarifica y nos dice quién era ese varón con el que Jacob luchó. Y dice allí el versículo 28, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mire, ¿has luchado con quién? Con Dios y con los hombres y has vencido. Has luchado con Dios. Y uno puede preguntarse, pero ¿cómo un hombre va a luchar con Dios? Entonces, debemos preguntarnos primero, ¿pero era la primera vez que Dios venía y se presentaba en forma de hombre? Porque en Génesis 18 ya se le había aparecido a Abraham. Génesis 18:1, ahí más atrasito, vemos que no es la primera vez. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día. ¿Sí ve? ¿Quién se le apareció? Dios. ¿A quién? Abraham. ¿Dónde? En el encinar de Manré. Y en Daniel 3:25, están allí Cedrá, Mesá y Abednego, los amigos de Daniel, y son metidos allá al horno de fuego. ¿Y qué dice el rey? Pero no fueron 3 los que ustedes metieron allí, porque yo veo 4. Y el 4 es como hijo de dioses. Entonces miren que no era la primera vez que el Señor se presentaba en cuerpo de hombre. ¿Sí? En Génesis 18:1, en Daniel 3:25. Entonces, Sadrá, Mesá y Abednego, y dice, yo veo 4 hombres y el cuarto es como hombre. Entonces, y solo una persona es totalmente Dios y se ha manifestado como hombre, nuestro Señor Jesucristo. Todos los teólogos coinciden en que esto es una teofanía, una manifestación de nuestro Señor Jesucristo antes de encarnarse, antes de nacer de María. Entonces, aquí está, y que esté luchando con un hombre, pues mire, Dios, nuestro Señor Jesucristo era hombre, pero también era Dios. ¿Y acaso los hombres no le dieron de latigazos? ¿Acaso los hombres no lo torturaron? ¿Acaso los hombres no lo escupieron? ¿Acaso no le pusieron una corona de espinas? Entonces, aquí es Dios mismo encarnado, luchando, dice Jacob, luchando con Dios. Y quisiera, hermanito, que recordáramos nosotros, porque hay alguien también, aquí está Jacob enfrentando una batalla, y está enfrentando una batalla solo. Está enfrentando esa batalla asumiendo las consecuencias por su pecado. Pero una batalla más importante también la libró un solo hombre, Jesucristo hombre, en el huerto del Getsemaní. En Mateo 26:36 encontramos a nuestro Señor Jesucristo y dice la bendita palabra, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Nuestro Señor Jesucristo, solo en el huerto de Getsemaní, librando esta batalla en oración, y dice la palabra que caían de él grandes gotas como gotas de sangre. Mientras Jacob estaba librando una batalla solo, asumiendo las consecuencias de su pecado, nuestro Señor Jesucristo, en una batalla muchísimo más importante, lo encontramos en Getsemaní. Pero no como consecuencia de su pecado, él jamás cometió pecado. Esa batalla la libraba por nosotros. Jacob estaba allí en consecuencia por sus pecados, solo librando esta batalla. Mi Señor Jesucristo estaba solo
en oración ante el Padre, clamando al Señor que si era posible pasase de él esa copa, pero él nunca había cometido pecado. Esas no eran consecuencias por su pecado, eran las consecuencias de nuestro pecado. Entonces, allí está Jacob y está luchando con Dios. Y ya vimos que no es que un hombre pueda vencer a Dios, no, de ninguna manera. ¿Cómo es posible eso? Mire, se me ocurre a mí, para que usted y yo podamos entender. Todos tuvimos nuestros hijos pequeños. Está Josué y de pronto Josué le dice al hermanito John: papá, vamos a hacer un pulso. ¿Sí? Y entonces el hermanito John le dice: sí, claro. Y hace como si el niño estuviese compitiendo, como si verdaderamente tuviese la fuerza necesaria para mantenerlo allí en ese pulso. Y él lo deja y lo deja para enseñarle que sí, que debe perseverar, que es posible, y está allí jugando con él. En cualquier momento que quisiera, obviamente, le iba a ganar. Jacob no iba a tener más fuerzas que nuestro Señor. Mi Señor, cuando quisiera, pues lo iba a fulminar. Pero miren que la palabra dice que Jacob estaba luchando con Dios, no dice contra Dios. Luchando con Dios. No dice la palabra cómo, en qué forma. Pero se me ocurre a mí, hermanitos, que es en la única forma en que usted y yo podemos luchar con Dios. En oración, con Él, cogido de la mano, perseverando en oración, constantemente, como dice el apóstol Pablo, orar sin cesar. Y dice que toda la noche hasta que rayó el alba. Mi Señor Jesucristo estaba también orando en Getsemaní y toda la noche oró. Y dice que estaba luchando con Dios. ¿Cuántas veces nosotros, hermanitos, luchamos en oración? ¿Y ustedes no creen que mi Señor podría contestar esa oración en forma inmediata? O al día siguiente o a la hora siguiente. Nuestro Señor quiere que luchemos con Él, que seamos constantes en oración, que usted y yo depongamos lo que usted cree que tiene, que lo hace en su sentir autosuficiente. Mi Señor quiere que nos despojemos completamente, que presentemos una dependencia absoluta a Él, que luchemos con Él, de su mano, al lado de Él, que perseveremos. Porque la lucha, hermanitos, como dice la palabra, no es contra carne y sangre, es contra potestades, huestes espirituales de maldad. La lucha no es contra mi esposa, no es contra mis padres, no es contra mi hermano, no. Las armas de nuestra milicia son espirituales, no son carnales. Es lo que enseña la bendita palabra en 2 Corintios 4:6. Mire, en 2 Corintios, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice: Segunda de Corintios, no, gracias, hermanito. 2 Corintios 10:3. Sí, Señor, porque las armas, 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Las armas de nuestra milicia no son carnales. La lucha, hermanito, no es contra carne y sangre. La lucha no es contra las personas, no. La lucha es espiritual. Y la lucha, hermanito, las ganamos es con las armas que hemos sido, con la cual nuestro Señor nos ha dotado. Y para eso nuestro Señor nos ha dejado la oración. Las armas de nuestra milicia son espirituales. Es batallando en oración, hermanitos, que nosotros morimos. Es demostrando esa dependencia absoluta de nuestro Señor. Mire, ¿por qué es tan difícil para nosotros perdonar? ¿Por qué es tan difícil servir? ¿Por qué es tan difícil sufrir el agravio? Porque nos falta estar tiempo en oración, hermanitos. Nos falta orar, nos falta comunión con nuestro Señor. Cuando nosotros verdaderamente logremos humillarnos, cuando no haya tanto orgullo, no va a ser difícil pedir perdón. Pero aún hay mucha carnalidad y nuestro principal enemigo es la carne. Nuestro principal enemigo es el yo. Nuestro principal enemigo es que yo pienso que debo tener mayor consideración, un trato más acorde. Es increíble porque en la cotidianidad nosotros de manera muy continua, más de lo que nosotros quisiéramos, vemos esa condición, que aún el yo está en el pedestal. ¿O no les pasa, hermanitos, que está usted haciendo la fila y de pronto alguien entra y usted puede que no diga nada en ese momento, pero por dentro, y usted puede pensarlo, ¿no? ¿Y qué tipo tan irrespetuoso? ¿Por qué no respeta mi tiempo si yo llegué primero que él? Ese es el yo diciendo, ese no es el trato que yo merezco, porque yo llegué primero, yo debo ser atendido primero. Es que lo que yo merezco es, ¿sí? Y allí nos damos cuenta con esas pequeñeces que todavía hay mucha carne en nosotros. Y por eso, hermanitos, nos cuesta tanto trabajo a nosotros, porque hay mucha vanagloria, porque hay mucha soberbia, porque hay mucha altivez. Entonces nos cuesta mucho trabajo perdonar, pedir perdón. Nos cuesta trabajo servir. Pero es por eso. Entonces, mi Señor quería ese momento con Jacob. Él era como ese padre que estaba enseñándole a su hijo. Él nos enseña a nosotros. Y quería ese momento y tenía una lección que darle a Jacob. Jacob venía con preocupaciones, venía con temores, venía con miedos. Y dice que solo, mire, porque hay luchas que debemos enfrentarlas solos. Dejó toda su familia y él solo luchó esa noche. Solo. Y me sorprende, hermanitos, porque la palabra ahí en Génesis, me gustó mucho esta porción de la escritura, porque miren, hermanitos, lo que dice. Versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Nuestro Señor le va a dejar un recordatorio a Jacob. ¿Sí? Nuestro Señor descoyuntó el muslo. Le dejó allí un recordatorio. Y eso me hace acordar el apóstol Pablo. ¿Sí? Usted, obviamente, todo el que tiene un encuentro personal con mi Señor Jesucristo queda marcado. Y aquí Jacob tiene un encuentro con Dios y mi Señor le dejó un recordatorio. Pablo nos narra que fue arrebatado al tercer cielo, donde vio cosas inefables que no le fue permitido manifestar. Y a Pablo le es dejado un aguijón en la carne, dice la palabra. ¿Sí? Dice en 2 Corintios
12. Pablo está narrando que fue arrebatado al tercer cielo. (12, 7, 10). Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y Pablo podría decir: no, Señor, si yo soy muy humilde, ¿yo qué me voy a enaltecer? No, no es necesario ese aguijón en mi carne, Señor. Pero mi Señor, que nos conoce a nosotros en forma perfecta y conoce nuestro corazón, dijo: sí, Señor, es necesario. Y le deja a Pablo un aguijón en la carne. Y dice que respecto a ese aguijón, Pablo, respecto al local, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire, hermanitos, porque cuando soy débil es cuando soy fuerte, ¿no? ¿O no les pasa a ustedes o solo es a mí? Cuando más dificultades tengo es cuando más tiempo oro. Si todo marcha bien, como que usted tiende, somos como el pueblo allá en Jueces. Todo marchaba muy bien, entonces se olvidaban de Dios y tenía que venir la fugia, la calamidad, el dominio de un rey extranjero, de una potencia extranjera, y los tenían en hambruna y volvían otra vez, y ahora sí levantaban su mirada al Señor. Y aquí el Señor le dice a Pablo: no, es necesario un aguijón en la carne. Y ese aguijón, muchos dicen que al parecer era su visión, porque en Gálatas 6:1 dice: mira con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Al parecer, desde allá camino de Damasco, cuando tuvo ese encuentro con nuestro Señor, con ese resplandor de luz que después le caen como escamas de los ojos, entonces Pablo al parecer quedó sufriendo de la vista. Dicen muchos, por lo que dice allí Gálatas: mira con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y Pablo rogaba para que le fuese quitado ese aguijón de la carne. Y mi Señor dice: no, bástate mi gracia. Y puede, hermanitos, que usted esté luchando con una enfermedad, con una situación económica y persevera y no puede salir. Y está con ese tratamiento desde hace mucho tiempo. Y mi Señor dice: yo me perfecciono en la debilidad. Mi Señor le deja este recordatorio a Jacob. De ahí en adelante Jacob tiene que usar bastón siempre. Ustedes siempre lo muestran. Y siempre se iba a acordar de nuestro Señor. Siempre quien tiene un encuentro personal con nuestro Señor queda marcado. Yo tengo que decir que nosotros y son bendiciones disfrazadas, ¿no? Y lo que nos lleve a nuestro Señor es una bendición disfrazada. Y gloria a Dios por esa circunstancia que nos lleva a los pies de nuestro Señor. Porque ¿qué más? ¿Cuál es el bien más grande que le puede suceder al ser humano? Tener un encuentro personal con mi Señor Jesucristo. Conocerle a Él y reconocerlo como Señor y Salvador. Entonces aquí Jacob, en esa lucha, le tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y miren ustedes la perseverancia de Jacob. Porque Jacob está allí, enfermo, ya descoyuntado del muslo, y le dice: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y uno puede decir muchas cosas de Jacob, pero no hay un hombre del que se escriba en la palabra que busque tanto la bendición de Dios. Sí. Mire, viene Esaú y entonces Esaú tiene en poco su primogenitura y Jacob
le da un guisado de lentejas. Y después no vamos a decir que está bien, claro, es reprochable y la Escritura lo reprocha. Pero como sea, hace por ganarse la bendición, porque él quiere la bendición de Dios. Y aquí está luchando hasta que raya el alba y está descoyuntado y él dice, no te soltaré hasta que no me bendigas. Y nosotros oramos un día y si no vemos resultados una semana, entonces ya no volvemos a orar. Y usted y yo, hermanitos, podemos estar luchando con el pecado. Llámelo como usted, cada uno de nosotros sabe cuál es. El carácter, la murmuración, el orgullo, la altivez, la mentira. Pero realmente le hemos dicho, mi Señor, yo hoy tengo día de descanso, lunes, voy a orar, Señor, y no te suelto hasta que no me quites esta condición. Cámbiame, transfórmame, porque yo aborrezco, realmente no estoy cómodo. Yo quisiera que me quitaras esto. No quisiera volverte a fallar en esto, Señor, y te pido perdón y vuelvo y fallo en esto, y vuelvo y fallo en esto, Señor, transfórmame, estoy cansado, no quiero más. Y yo no te suelto hasta que no me quites esto de mí. Tú eres el único que me puede transformar, que me puede limpiar, y yo quiero disponerme. Y estamos en oración, doblando rodilla, insistiéndole a mi Señor y diciéndole, no te suelto hasta que no me cambies, hasta que no me transformes, porque yo no puedo seguir llevando una doble vida, yo no puedo seguir con caretas, yo no puedo ser hipócrita, Señor. En este aspecto de mi vida yo no te glorifico y necesito que me limpies. Yo no soy ejemplo para mis hijos, mire, contrario a eso, soy piedra de tropiezo. Yo soy piedra de tropiezo para mi esposa con mi carácter, yo soy esto. Cámbiame, Señor, que yo quiero que me transformes. Y aquí Jacob está y dice, y yo no te suelto hasta que no me bendigas. Y está descoyuntado. Pero no te suelto. Mire. Déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mire, Jacob obtiene lo que quiere. De ahí en adelante no se habla más de Abraham, Isaac y Jacob. No. Dios cambia a este hombre. Él es el único que transforma vidas. Ya no será más usurpador, ya no será más el engañador, ahora será Israel. Abraham, Isaac e Israel. Ya no es más Jacob. Y el Señor le bendice. El Señor, Él es el único que hace nuevas todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya este no era más engañador, ya no era más estafador, ahora es Israel. Sí, Israel. Quiero, hermanitos, para terminar, que volvamos a Mateo 26. Y allí está nuestro Señor Jesucristo. Solo en el huerto de Getsemaní. Y dice el versículo 38 de Mateo 26. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Mis hermanos,
A Jacob, al engañador, al usurpador, le dijo que sí. Mi Señor Jesucristo, Jacob le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas, y le dijo que sí. Y lo bendijo y le cambió el nombre y le cambió su vida. Y lo hizo padre de multitudes. Mi Señor Jesucristo clamó 3 veces y a él le dijo que no. Al engañador y al usurpador le dijo que sí. Al santo, justo, al varón perfecto, a su hijo le dijo que no. Para nosotros decirnos hoy que sí. Para que usted y yo podamos orar y él nos diga que sí. Para que usted y yo podamos perseverar, para que usted y yo podamos doblar rodilla y entrar a su presencia. Y él nos diga que sí. A él le dijo que no. A él lo trató como si fuese usted o como si fuese yo, el más vil de los pecadores. Para nosotros decirnos que sí y tenernos en su presencia. Porque con un solo sacrificio nos hizo aceptos, mis hermanos. ¿Por qué no aprovechar que el velo se rasgó? Y no pensemos en el velo del templo, el velo de su carne fue rasgado para que nosotros podamos estar en oración y valorar, hermanitos, que podemos orar. Usted y yo no podemos orar porque por méritos suyos o por méritos míos. Nuestras oraciones no son escuchadas porque es lo que usted y yo merecemos, no. Nosotros tenemos comunicación con el Padre en los méritos de Cristo. Fue porque a Él le dijo que no. Fue que la espada de la ira del Padre fue sobre Él. Y Él nos abrogó su manto de justicia para poder presentarnos ante Él, poder orar, poder hablar con Él, poder llevarle todo eso que no nos gusta, hermanitos, que no hemos podido, porque no es en nuestras fuerzas, es humillándonos, es doblando rodillas, es viniendo ante Él en dependencia absoluta, para que Él saque la escoria de nuestro corazón. Pero necesitamos valorar que podemos orar en los méritos de mi Señor Jesucristo. A Él le dijo que no para que usted y yo terminemos la oración diciendo: Señor, esto yo te lo pido en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, amadísimo Dios, mi Señor, ayúdanos, Señor, a considerar, Señor, la importancia, la relevancia de una vida en oración. Lo necesario, Padre Celestial, que es que nosotros nos humillemos, Señor, ante tu poderosa mano, Padre Celestial. Que vengamos a ti, Señor, en dependencia absoluta. Porque solo tú, Padre Celestial, puedes, si quieres, Señor, y quieres limpiarnos, mi Señor. Tú nos sigues perfeccionando, nosotros debemos disponernos. Ayúdanos a disponernos de manera plena, Padre. Ayúdanos a no desenfocarnos, ayúdanos, Padre Celestial, a no estar enredados, Señor, en los negocios de la vida. A punto, Señor, de que no te demos la prioridad, de que no te demos la relevancia, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a entrar al lugar santísimo de manera cotidiana, en todo momento, Señor, en humildad de corazón, Padre, sabiendo, mi Señor, que lo hacemos en los méritos de aquel varón perfecto, de nuestro Señor Jesucristo. Aquel Señor que se despojó, que se vació, que estando en perfección, Señor, disfrutando del gozo, de la alabanza, de la adoración, de la gloria desde la eternidad y hasta la eternidad, se despojó para venir, Señor, en forma de hombre a hacerse siervo,
humillarse, Señor, hasta la muerte y muerte de cruz en nuestro lugar, Padre, por nuestras culpas, por nuestras rebeliones, por nuestro extravío, Señor, para tomarnos de la mano y volvernos a tu presencia y que podamos orar, Señor, en dependencia absoluta a ti. Ayúdanos, Señor, a interiorizar esta gran verdad y la necesidad, Señor, de orar sin cesar, de orar en todo momento, Padre. Te lo rogamos, mi Señor. Danos esa disposición plena. Que seas tú, Padre Santo, llevando a mis hermanos de regreso a casa con bien, Padre. Oramos pues en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén.